Ok, muy bien. Después de esa breve introducción a la programación, que insisto, pues eh, con eso no aspiro a que ya sean pues unos grandes programadores, porque hay un componente fundamental cuando estamos aprendiendo a programar y es la lógica de programación. ¿Cierto? Una cosa es saber un lenguaje, aprender un idioma, en este caso el idioma que es el lenguaje pues C++ que estamos usando para hablar con la máquina, y otra cosa es la habilidad de resolver problemas por computadora, que en mi experiencia, tanto como docente y también pues como ingeniero, en realidad solo se desarrolla haciendo muchos ejercicios, resolviendo muchos problemas, y le sugería projecteuler.net y bueno, cualquier otro pues que ustedes puedan encontrar allí en la web, ¿cierto? Resolución de problemas por computadora, utilizando lenguajes de programación, más allá de conocer la sintaxis, es algo fundamental. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora una introducción a SFML, que van a ser unas librerías que nos van a ayudar a que la cosa sea un poquito más sencilla, ¿cierto? En este caso los juegos. Obviamente hay otras herramientas como Unity, ¿cierto? Que de pronto nos hubieran podido hacer la cosa más sencilla para crear juegos. Sin embargo, lo relevante de esta serie que estoy haciendo no es, ¿cierto? Directamente que usted ya se haga un juego, sino que usted pueda aprender C++. En este caso, OpenGL, pues es una ¿cierto? Es una API o es un conjunto pues de herramientas para hablar directamente con una tarjeta gráfica, muy poderoso. Es muy a bajo nivel, mucho, y es muy poderoso, muy veloz, lo mismo que DirectX de Microsoft. Pero estamos usando SFML como una librería que se montaría pues sobre OpenGL, que nos va a hacer la vida pues un poco más fácil en ciertas cosas que no son tan relevantes para los propósitos que tengo para esta sesión. Te sugiero, antes de ver esta sesión, que vuelvan y vean el de la configuración, cómo hacer entonces instalar o configurar Visual Studio para trabajar con C++, OpenGL y SFML. Entonces voy a crear un nuevo proyecto y vamos, en ese video pues también lo que hicimos fue crear una plantilla, y esa plantilla es la que usaremos, ¿cierto? OpenGL. Entonces nos salen algunas plantillas que yo ya tengo instalada del propio Visual Studio, pero también están pues las que nosotros creamos. Entonces la última fue esta, OpenGL curso CPP OpenGL template. A este le voy a poner intro SFML, es el nombre que le vamos a poner a nuestro proyecto. Ya hablamos de lo que era una solución puede tener uno o más proyectos. Una solución de un software de nómina, entonces hay un proyecto que habla directamente todo lo relacionado con la base de datos. Otro que son los servicios que tenemos en la web, porque eso es un software distribuido, ¿cierto? Y pues tenemos otra capa que sería la aplicación, otro proyecto donde tendríamos solamente un proyecto de la parte web, pero también tenemos otro proyecto que sería para el de móviles, u otro proyecto que sería para el que se instala en el escritorio, ¿cierto? Y ambos de estas capas de presentación se comunican con la intermedia, y luego esa intermedia se comunica con los datos, por ejemplo. Algo así, pues en nivel general, pues uno podría crear un software. Entonces, cada uno de esos es un proyecto, pero todos pertenecen a una sola solución. Por el momento nosotros estamos haciendo algo de una solución que tiene un único proyecto. Entonces aquí, pues finalmente el project name es igual al solution name. Vamos a crearlo, y por defecto nos está creando una carpeta ahí dentro del usuario bien llamado source, donde tengo un repositorio, repos, y lo va a crear allí. Una vez entonces creado, ¿cierto? Recordemos que por defecto en esa plantilla pues ya habíamos dejado un archivo main.cpp. Si cargamos un proyecto de cero en C++, este main no estaba, lo teníamos que cargar, ni tampoco nada de estos elementos, ¿cierto? Voy a eliminar estos señores de aquí, el Windows H, solamente voy a dejar a graphics.hpp, ¿cierto? Estamos diciéndole vamos a trabajar con unos encabezados, o vamos a usar unas librerías que vienen de SFML. Recordemos entonces que habíamos hecho por aquí en Properties,
¿cierto? Habíamos configurado primero en todas las configuraciones, teníamos aquí en C++, teníamos los include, que recuerden en el video, luego en el linker teníamos los additional libraries, habíamos agregado los leave directories, y cuando estábamos en debug, entonces aquí en el linker, en input, teníamos agregado, ¿cierto? Todas nuestras librerías. Sale cancelar porque moví algo ahí. Entonces vuelvo y lo abro. Estamos en debug, input. Entonces aquí, pues generalmente teníamos estas. Ojo, en el video, de hecho parece que en este también, ¿cierto? En el video, de pronto quedó, ¿cierto? Que se agregaron. En el video, como pudieron ver, pues generalmente yo agregué en este debug, agregué muchas librerías, ¿cierto? Las copiaron y las pegaron y agregué, por ejemplo, sfml-audio.lib y también sfml-audio-d, ¿cierto? Para, ¿cierto? Donde estaría pues como todo el precódigo. Estos son los encabezados y él iría a buscar pues con el precódigo para yo hacer pues debugueo, para hacer un análisis de los códigos. Entonces, lo que deben de cerciorarse es, si siguieron el video, yo en el video lo corregí y solamente puse, ¿cierto? Para que copiaran y pegaran los D. Pero en caso de que usted de pronto lo hizo así, solamente viendo el video, borre todas las que no tengan D, excepto estas dos, FreeGLUT y OpenAL. Pero todas las que sean de SFML, que no tengan el guión D, las borran. ¿Por qué? Porque si no nos va a generar pues unos inconvenientes a la hora de cargar archivos, que es lo que haremos pues más adelante, cargar fuentes, cargar sprites o imágenes, modelos, entre otros. Entonces deben de cerciorarse que deben de quedar solamente las "-d", a excepción de FreeGLUT y OpenAL 32, listo. Por las de SFML las dejamos en "-d". Aunque en el momento pues no necesitamos OpenAL ni tampoco FreeGLUT, los voy a dejar allí. Decimos aplicar y OK. Ok, vamos entonces a continuar, ¿cierto? Una vez verificada toda esa configuración, dijimos entonces que todo el código a ejecutar, pues por el momento lo íbamos a hacer dentro de este señor que dice inMain. Es un método o un procedimiento, una función, la función principal, la primera que vamos a invocar. Como si fuese una carta, allí empezaremos a redactar. Estuvimos en la sesión anterior, en sesiones anteriores, pues trabajando también con espacios de memoria. Íbamos y los reservamos esos espacios de memoria. Yo quiero guardar un entero, quiero guardar un string, quiero guardar un booleano, diferentes elementos. Esos se llamarían tipos de datos primitivos, siendo string la cadena de caracteres no tan primitiva, ¿cierto? Tipo de engendro por ahí. Pero pues que generalmente todos los lenguajes van a tener. Ahora pues vamos a empezar a trabajar con otros tipos de datos que son llamados tipos de datos abstractos. Tipos abstractos de datos, es decir, son creados como un estudiante. Ya podemos crear un tipo de dato llamado estudiante con unas características y demás. Eso es algo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Los invito a que la puedan revisar de pronto por allí, que es la programación orientada a objetos. Y yo puedo crearme esos tipos de datos. Entonces aquí SFML, como es algo, ¿cierto? De OpenGL, es algo a bajo nivel, SFML nos va a ayudar a crear una ventana, porque las ventanitas donde podemos ver cosas pues no existen porque sí. Obviamente todo lo que se dibuja ahí lo tiene que estar dibujando una tarjeta gráfica, y ya hemos hablado pues como algunas introducciones a lo que es la computación gráfica. Entonces para eso voy a crear un tipo de dato. Recuerden que siempre cuando yo creo un espacio de memoria, yo declaro primero el tipo de la variable. En este caso estoy poniendo ahí un entero y que se va a llamar X, por ejemplo. Pero ahora queremos es una ventana. Y entonces quiero crear una ventana, y para efectos entonces de
de SFML se llama render window. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Cierto? Se encuentra aquí dentro de SF. ¿Cierto? Lo normal es que yo hubiera puesto SF, dos puntos, dos puntos. Pero al llamar este nombre espacio SF me evito tener que poner a cada rato SF. Render window es el tipo de dato. Y lo voy a llamar window, ¿cierto? Una ventana. Window, ventana. También voy a crear algo y es la forma en cómo esa ventana va a actuar. Entonces, para saber cómo se va a representar, ¿cierto? Una cosa es la ventana y otra cosa es, bueno, qué tipo de presentación tendrá esa ventana. Cuando me refiero a presentación, bueno, cuántas filas y cuántas columnas, porque recuerden que todo está basado en unos píxeles, ya lo habíamos hablado antes. Entonces, para ello creo algo que llama un video mode. Video mode, vamos a llamarlo BM, video mode. Y le vamos a mandar, ¿cierto? Por el paréntesis le vamos a decir cuál es la configuración, ¿cierto? En este caso, este tipo de dato funciona de una manera especial, ¿cierto? Estamos acostumbrados a decir entero x igual a 5, pero nunca entero x abríamos paréntesis. Como este es un tipo de dato abstracto, ¿cierto? De los que nosotros mismos podemos crear, en este caso los creadores de SFML lo hicieron, ellos pueden esperar información al momento de crearlo dentro de estos paréntesis, es lo que llamaremos más adelante un constructor. Entonces le vamos a decir que esto va a ser de 1024 por 768. ¿Cierto? Vamos a tener, entonces, noten que cuando empecé a escribir, él me saca una información, uy, video mode. Entonces yo le puedo decir el width, el ancho, el alto, inclusive también le puedo decir cuántos bits por píxel, pero eso no se los vamos a asignar. Entonces vamos a dejarle solamente, pues el ancho y el del alto, y él por defecto va a asignar entonces 32 a la cantidad de bits por píxeles. Y es porque en cada píxel pues yo voy a almacenar una combinación de colores, 8 bits para rojo, 8 bits para red, green para verde, 8 bits para azul y 8 bits para el canal alfa, ¿cierto? Todos esos cuatro suman 32 bits. Muy bien. Entonces creamos nuestro video mode y simplemente le tendremos que decir a window punto, o más bien hagámoslo así. Creemos primero el video mode, cómo lo vamos a desplegar. ¿Cierto? Que vamos a trabajar en una pantalla de 1024 por 768. Luego a la ventana que nosotros creamos le vamos a pasar ¿qué? Le vamos a pasar a el video mode y también le vamos a pasar, ¿cierto? El título, en este caso aprendiendo a programar con C++, C++ y SFML. Muy bien. Entonces, con eso acabamos de crear nuestra ventana. Entonces, repito, creamos cómo vamos a desplegar la información en una pantalla, bajo qué forma de video, ¿cierto? Bajo qué configuración. Vamos a trabajar por 1024 de ancho y 768 de alto. Y luego, y si creamos nuestra ventana, y esa nuestra ventana, pues le decimos entonces, le pasamos esa configuración de 1024 por 768 y por el momento solo le vamos a asignar, lo que son el título, ¿cierto? Toda la ventana tiene un título. Ahora necesitamos es desplegar, ¿cierto? Esa ventana. Entonces hay unos comandos para ello, ¿cierto? Hay unos comandos para poderla desplegar y el comando va a ser display, comando display. Entonces, antes de eso, bueno, vamos a hacerlo primero así, ¿cierto? Vamos a decirle a él cuando lo invoque window.display. Noten que es un tipo de dato abstracto, ¿cierto? Yo si le he declarado entero x igual a 5,
perdón, igual a 5. Entonces x, ¿cierto? Yo de x punto, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero noten que como este es un tipo diferente, un tipo de dato diferente, yo puedo acceder a algunas funcionalidades extras. Porque bueno, no es un entero, listo, va a guardar que un valor y ya. Pero window es algo, un disque render window, algo muy especial. Una clase, una plantilla, desde el lenguaje de programación orientada a objetos. Cuando yo presiono punto me salen en estos simbolitos así como algunos cubitos. Eso es lo que nosotros llamamos unos métodos. ¿Cierto? En este caso Windows solamente tiene métodos, también podría tener atributos. Entonces que va a capturar, que va a limpiar, que va a cerrar, que va a desplegar, que va a dibujar. Muchos de esos elementos pues los usaremos. En este caso a Windows yo le puedo invocar a uno que se llama display, que es entonces muestre, ¿cierto? O dibuje, preséntese. Entonces cuando yo puedo ejecutar y vamos a ver qué sucede. SFML o estas ventanas están pensadas bajo un entorno, bajo un pensamiento de juego, ¿cierto? Entonces, noten, bueno, tenemos aquí nuestro primer mensaje de error y es que se nos había olvidado hacer algo con respecto a lo que habíamos dicho en el video, ¿se acuerdan? Y es que, ¿cierto? Tenemos nuestro directorio del proyecto que lo podemos acceder dándole clic derecho al proyecto y le decimos Open Folder in File Explorer. Llegamos acá y lo que necesitamos ahora es las librerías que descargamos de SFML ahí en el escritorio, necesitamos copiarlas aquí, ¿cierto? Entonces vamos al bin y todas esas librerías necesitamos entonces colocarlas, perdón, aquí en nuestro directorio del proyecto. Las copiamos y las pegamos porque él pues requerirá de su uso. Entonces ahora sí vamos a ejecutar y salió una ventana y ahí mismo se cerró, ¿cierto? La mostramos y se cerró ahí mismo. Entonces, ¿por qué se cerró? Bueno, generalmente este llegó, invocó a este método principal, creamos entonces de que cuál era la forma en cómo iba a trabajar el video, a la ventana le mandamos esa forma y su título, se despliega pero vuelve y se cierra, ¿cierto? Pues ya se desplegó y ya que pues se termina de desplegar, termina entonces y pasa aquí a esta otra llave y sale, pues ya no hay nada más que hacer, esto es lo que hizo el programa, desplieguelo y ya. Entonces para ello necesitamos pensar en que debemos de mantener desplegando continuamente, ¿cierto? Tenemos que estar dibujando a cada momento nuestra ventana. O hay alguna forma de decirle que no se vaya, ¿cierto? Algunos dirán, no, pues póngale a eso un getch. Los que ya saben un poquito de C++, deténgase ahí. Yo no lo voy a hacer así, sino que de una vez vamos a pensar en lo que es el loop o el bucle de un juego. Todos ustedes seguramente en su colegio o en su escuela o aún hoy, pues de pronto habrán hecho un que otro dibujito, una animación en papel. ¿Cómo hacíamos? Entonces colocamos un muñeco con una mano izquierda arriba y con la mano derecha abajo. Y luego en otra hoja el mismo muñeco con las mismas posiciones, pero con la mano derecha arriba y la izquierda abajo. Y movíamos las dos hojas, comenzamos a moverla rápida, ¿cierto? Y comenzamos a ver una animación, como si estuviera moviendo, como si estuviera corriendo, por ejemplo, o estuviera moviendo sus manos. Pues bien, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Windows Display va a representar eso, ¿cierto? Cada hojita. Y para eso necesitamos estarla borrando y limpiando, como si estuviéramos pasando la hoja, como estoy diciendo, pasando la hoja. Para eso utilizaremos el método o la estructura de control repetitiva while, que se ejecuta mientras que una condición sea que verdadera, despliegue esto. Pero habíamos dicho que teníamos que cambiar este señor, ¿cierto? Este no se puede quedar ahí siempre true, porque entonces nunca dejaría de ser. Vamos a ejecutarlo. ¿Cierto? Siempre es true, pues entonces ¿cuándo se va a cerrar? ¿Cierto? Entonces aquí nos está abriendo nuestra ventana, pero pues estoy como aquí bloqueado porque él está desplegando. Muy bien.
Entonces simplemente le vamos a decir, mientras que la ventana esté abierta, ¿cierto? ¿Qué significa que esté abierta? Pues que no le han dado cerrar, ya sea en el X ahí arriba, ¿cierto? Mientras que la ventana esté abierta, entonces esto es un método. Noten que todos los métodos, los comportamientos que tiene esa clase window, esa variable ventana del tipo render window, siempre tienen su abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Note, is open, abre paréntesis y cierra paréntesis. Display, entonces noten que cuando pasamos el mouse por encima de display dice que es tipo void, todavía no hemos visto eso, pero es cuando un método no retorna valor, entonces simplemente ejecuta algo. ¿Qué ejecuta? Ahí está la información, despliega en la pantalla lo que pues se va a renderizar, todavía no hemos renderizado nada, no le hemos dicho que dibuje en la ventana. Entonces en el display es como que empiece ya despliegue, muéstrelo. Is open, note que no dice void, dice bool al inicio. Significa que este es un método que retorna un valor. ¿Qué valor? Booleano, es decir, verdadero o falso. Y nos va a decir si la ventana está abierta o no. Mientras que está abierta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a desplegar y vamos a empezar a dibujar. Entonces dijimos que generalmente para nosotros cuando movemos la hoja es que estaba la hoja, luego nos quitaron esa hoja y nos mostraron otra hoja, luego bajo la hoja, ¿cierto? Estoy moviendo la hoja y supongamos que ya no son dos, con una mano arriba y otra abajo y ya, sino muchos elementos. Como pueden ver en los videos cómo empezó Disney, ¿cierto? Entonces ahí como empezaron las primeras caricaturas, entonces como vemos a todas esas personas haciendo figuras en papel y luego una máquina comienza a mover esas hojas muy rápido. Entonces está una hoja, luego quitan esa hoja y luego ponen la otra hoja. Entonces poner la hoja es display, ¿cierto? Pero entonces él vuelve y repite el ciclo, viene aquí, vuelve y repita, todo está abierto, listo, entonces vuelva a mostrar el display, pero ya ahora no, ¿cierto? Quítemelo, entonces quítemelo, lo vamos a decir que es window.clear o limpie la pantalla para dibujar otra cosa. Entonces generalmente este sería como el ciclo de un juego, ¿cierto? Limpiamos y mostramos, limpiamos pantalla y mostramos, limpiamos pantalla y mostramos, limpiamos pantalla y mostramos, y así por el estilo. Listo. Entonces hasta ahí vamos muy bien. Yo puedo preguntar, por ejemplo, por presión del teclado, ¿cierto? Hagámoslo mejor primero así. Entonces no hablemos de un evento. Entonces vamos a preguntar, ya vimos los if, ¿se acuerdan de los if? Vamos a preguntar, bueno, si el keyboard, vamos a preguntar, ¿cierto? Entonces tenemos una clase, ¿quién nos la va a entregar? SFML. Podemos decir, él tiene una clase llamada keyboard y podemos preguntar si fue presionada una tecla. Noten que también retorna un booleano. Noten que en este caso no le di punto, sino que le di 2 puntos. Y es porque window fue instanciado, ¿cierto? Yo creé una variable llamada window que es del tipo render window, como cuando creamos una variable x del tipo entera. Aquí creé una window del tipo render window, pero yo no he creado una del tipo keyboard, sino que estoy accediendo de una vez a la clase. Entonces, para acceder a los comportamientos o a los métodos de una vez de la clase sin instanciarla, es lo que llamamos un método estático. Y aquí simplemente voy a preguntarle por un método estático llamado keyboardPressed y me va a retornar un booleano. Entonces yo le digo, venga, ¿será que la tecla presionada fue keyboard, el escape? Por si presionaban la tecla escape, entonces, ¿cierto? Si esto fue verdad, ¿qué vamos a hacer? Cierre la ventana, window.close. Cierre, le estamos invocando sus comportamientos. ¿De quién? De window. Es lo normal cuando hacemos ese tipo de datos abstractos bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Lo cerramos. Como al cerrarlo, esto dejó de estar abierto, entonces se va a salir de este while y va a dejar de ¿qué? De desplegar. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Por el momento solo vamos a dejar ese. Vamos a ejecutar de nuevo.
estamos ahí en el bucle, ¿cierto? Aquí estamos en ese bucle, está pintando y dibujando, pintando y dibujando, pintando y dibujando, pintando y dibujando, pintando y dibujando hasta que la cierre. ¿Cómo la vamos a cerrar? Presionando la tecla Escape. Voy a presionar la tecla Escape y ¡boom! Se sale. Entonces programen ustedes allá para que lo puedan comprobar. Muy bien, espero que hayan pausado y hayan ejecutado ya todo el código. Ahora lo que yo voy a hacer es, esto lo vamos a llamar todo el bucle del juego, ¿cierto? El bucle del juego. Esto, seteamos la configuración en filas y columnas de cómo trabajará nuestra ventana. Y con yo te estoy colocando comentarios, creamos nuestra ventana, le pasamos la configuración de la resolución de pantalla y también el título de la ventana. Vamos a ponerlo aquí abajo y vamos a comentarlo también. Muy bien. Aquí está nuestro bucle. Aquí entonces estamos detectando cuando un usuario presiona la tecla Escape. Podemos capturar cualquier tipo de tecla si quisiéramos. Allí entonces estamos diciendo si fue la de Escape. Listo. Y ahora lo que yo quiero hacer es que yo puedo limpiar la ventana con unos colores. Entonces para eso existe una clase llamada color, donde puedo invocar algunos elementos, dos puntos, porque voy a acceder a sus atributos estáticos, ¿cierto? Públicos, estáticos y también a sus métodos. Entonces le voy a decir simplemente que quiero un color, ya tenemos como negro, lo voy a poner yellow, ¿cierto? Que se pinte de amarillo la pantalla. Vamos a ver entonces qué sucede. Vamos diciendo que la pantalla siempre que se pinte, como cuando se nos ensucia una pared en la casa, la pintamos de un color. Entonces ahí la pinté de amarillo. Ustedes creerán que no está sucediendo, pero lo está haciendo. Está cambiando, yo no sé cuántas veces por segundo se está pasando, está limpiando y está pintando amarillo, está limpiando y está pintando amarillo, está limpiando y está pintando amarillo. Presionamos Escape para salir. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a crear una variable del tipo color, la voy a llamar mi color, al cual le voy a pasar, ¿cierto? Vamos a dejarlo así, mi color. Y en vez de pintarlo amarillo, yo voy a colocar que se pinte con mi color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a capturar otras teclas por aquí. Entonces vamos a capturar, sí, keyboard is key press. Preguntamos que si fue presionado la tecla R, por ejemplo. Entonces si fue presionada la tecla R, a la variable mi color que acabé de crear, ahí sí le pongo punto porque yo ya la instancié, ¿cierto? Ahorita no le puse sino dos puntos, era porque no la había instanciado y estaba accediendo a sus elementos de su propia clase. Aquí sí lo hago con punto. Le digo que por favor, en rojo, ¿cierto? La sección de rojo sería esta, la R minúscula. Increméntemelo a 1, ¿cierto? Más. Y eso lo voy a hacer con otras tres teclas. Entonces aquí vamos a preguntar por el green y vamos a cambiar entonces en G. Y también aquí vamos a preguntar por blue. Entonces ya que acabamos de aprender a capturar el teclado, aprendimos el ciclo, el bucle de un juego, creamos nuestras primeras clases de SFML como Video Movie Render Window y Color. Ya hemos hecho muchísimas cosas.
Entonces cada vez que presionen, estoy incrementando los componentes en rojo, en verde y en azul. Borro la pantalla con ese color y luego dibujo. ¿Cierto? Eso está pasando muchas veces por segundo. Muchas. Entonces se ejecuta, está en negro. Voy a comenzar a presionar la tecla R rojo y noten lo que está pasando. ¿Cierto? La presiono y cambia. Ahora la B de azul y me falta green. Ahí estoy entonces combinando, estoy presionando las tres a la vez y estoy cambiando y todo eso está funcionando que muchas veces por segundo. Que mientras que yo presiono una tecla, para mí puede ser un segundo, pero un computador mientras que yo la tengo presionada, han pasado muchas milésimas de segundo y por eso se ve así como que se va y vuelve. Voy a comentar este código para que puedan ver eso, cómo cambia de rápido. Yo selecciono este código, perdón. Pasó. Voy a seleccionar este código, comento y supongamos que solamente voy a combinarlos sin que medie la presión del color. Simplemente él, cuantas veces esté repitiendo, va a empezar a hacer esto. Se está invocando ese ciclo, repite, repite, repite y cada vez está aumentando. Noten que R está como un tipo de dato uint, ¿cierto? De 8 bits. Entonces es un entero sin signo de 8 bits. ¿Qué puedo lograr con 8 bits? 2 a la 8, 256. Significa que puedo representar los números del 0 al 256. Él está incrementando, empezó en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llega a 255 y sumo uno más, 256, no es mi capaz. Entonces se resetea otra vez en 0 y empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así por el estilo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo que está sucediendo allí. Entonces ejecuta nuestra ventana y comienza a moverse un montón de veces por segundo, ¿cierto? Yo aquí no lo estoy controlando. Y por último, ¿cierto? Para no verlo así, para que no nos vaya a dar un ataque de epilepsia, vamos a decirle entonces a Windows, yo le puedo controlar desde SFML que no se invoque tantas veces, ¿cierto? Está demasiado veloz mi procesador. No, pues qué velocidad. Generalmente los juegos se ejecutan una cantidad de frames por segundo, una cantidad de veces por segundo. Nuestro ojo detecta más o menos a unos 15, a unos 20, ¿cierto? Vemos una animación fluida. A unos 10 estaríamos viendo que está como muy lento, ¿cierto? Se movió una mano así y luego la otra así, pero vemos saltos. No se vería fluido. Entonces, para ello existe un método que se llama Set Frame Rate Limit. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que sea a 10 frames por segundo. Ojo, el ojo detectaría inmediatamente que esto está demasiado lento. Entonces, ese while va a ejecutar ¿qué? Como una especie de dormir. Ejecuta algo y espere un momento. Ejecute algo y espere otro momentico. Ejecute algo, ¿cierto? Comienza como a hacer esperas, como pausas. Noten que entonces lo estoy ejecutando, ya no se ve súper tan veloz, pero estoy cambiando los colores, ¿cierto? Estoy en tonalidades de grises porque la cantidad de rojo, de verde y azul siempre fue la misma. Todo apagado, todo en cero, pues es negro. Y todo prendido a la vez es blanco. Y todos en su misma tonalidad, pues siempre nos va a dar escalas de grises. ¿Cierto? Eso es lo que hacíamos antes con las témperas. Muy bien. Ahora, a 10 frames por segundo, muy lento, ¿cierto? Entonces a 30, como funcionan la mayoría de las cámaras de video, pues podría ser algo muy bien, ¿cierto? Entonces ahí está cambiando y lo vemos que está como más fluido, ¿cierto? Está cambiando sin yo mediar con el teclado, porque quité, pues comenté el código del teclado. Entonces ahí vemos que está cambiando y se está ejecutando. ¿Se está ejecutando qué? El ciclo de un juego. Entonces ahí vamos muy bien. Lo normal en los juegos es que se ejecute a 60 frames. Ojo, esto hace pausas y luego despausa, pausa y despausa. Puede que a veces vaya perdiendo pues algunos precisión ahí. Entonces a veces sea 65 frames, a veces 59, entre otros. Entonces lo voy a dejar a 60 frames por segundo, que la mayoría de motores como Unity, como Cocos, como Monogame, ¿cierto? Casi todos trabajan y bloquean todo a 60 frames por segundo. Porque igual, usted hacer tantos cambios en tantas veces por segundo, cuando el humano no lo va a detectar, pues estaríamos consumiendo recursos de manera innecesaria, ¿cierto? Y la idea es ahorrar la batería y demás, pues en caso pues de un portátil.
Muy bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. Con este comando fue que establecí el límite de la cantidad de frames por segundo a ejecutar. Aquí este era un código con el que medíamos cuando presionaban una tecla, ¿cierto? No debía haber comentado, fue el del escape, pero bueno, ya ustedes si van a arreglarlo, ¿cierto? Nos toca decirle aquí a él, como este lo hizo con todo completo, ¿cierto? Entonces solamente bloqueemos a este y ya. ¿Cierto? Recuerden que existen formas para comentar una línea y otra cosa es un grupo de líneas donde necesitamos estos dos simbolitos entre la cantidad de líneas que yo quiero bloquear. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. Esta vez me pasé, la idea era tener videos hasta máximo 30 minutos. Discúlpenme en haberme pasado esos 5. Espero que les haya servido esta introducción a SFML. Repasamos conceptos de declaración de variables. Vimos también que yo puedo tener tipos de datos abstractos. Ustedes más adelante crearán sus tipos de datos como el jugador. En este caso estamos usando los de SFML, pero la idea es que nosotros tengamos que crearlo, una bala o un muñeco, qué sé yo, una lluvia. Entonces cada gota nos tocará entonces representarla, por ejemplo. Revisamos el concepto de nuevo de while, se va a ejecutar un número de veces hasta que esta condición sea verdadera. Y también el if, que si esta tecla fue presionada, en caso de que sí se cierre o en caso pues de estas otras. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Hasta luego.